Ya a las 20:19, segundo tramo de esta edición de La Perra Vida en los 580, y por cierto, ha sido noticia a lo largo de los últimos días, y más allá de la noticia, motivo además de numerosas especulaciones que trascienden el ámbito de la política, el tema de los aportantes truchos, de la lista de aportantes truchos en provincia de Buenos Aires, un tema que por supuesto salpica al PRO, si bien en realidad se habían detectado algo así como 7.500 aportantes truchos, no solo del PRO, sino también del peronismo y renovador. O sea, hubo aportantes truchos en todos lados, pero la lista que se difundió tiene que ver justamente con los aportantes del PRO en provincia de Buenos Aires, y en esa lista figuran numerosos beneficiarios de planes sociales, entre otros. Está en línea Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, Margarita? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, ¿cómo les va? Muy bien, encantado de saludarla. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que se puede aportar a esta hora? ¿Hasta dónde ha avanzado esto y qué se puede agregar? Sí, primero me parece que es importante hacer algunas aclaraciones. Yo no tengo ninguna constancia de que se hayan encontrado aportantes truchos en otras listas. Lo que sí está absolutamente acreditado es que las campañas 2015 y 2017 de Cambiemos fueron financiadas con dinero ilegal que fue disimulado con listados de aportantes falsificados, o sea, gente que aparecía como aportante y que en realidad nunca lo había hecho. La otra cuestión es que esto no es un tema solamente de la provincia de Buenos Aires. Si bien esta investigación que está en marcha está, digamos, ubicada en la provincia, han aparecido ya en otras provincias, y recordarán ustedes, hace algunos días atrás, por ejemplo, la justicia de Santa Fe le aplicó una sanción muy severa, muy efectiva a Delcel, porque la justicia no pudo corroborar ni el origen ni el destino de los fondos de su campaña en el 2011. Es cierto, le aplicaron una suspensión a Delcel. Exactamente, inhabilitación para ocupar cargos públicos por 6 meses. Sí, vale decir que eso fue campaña 2011, después fue candidato en el 2015 y casi llega a ser gobernador, ¿no? Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que hay una práctica demasiado extendida. La otra aclaración respecto de esto es que hay que tratar de no poner la mirada sobre los aportantes. A mí muchos me preguntan, bueno, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Y la verdad hay que correr la mirada, porque el que figura como aportante en la lista es una víctima de una maniobra, y lo que hay que poder dilucidar, esclarecer y sancionar es la maniobra, no el aportante, para que corramos la mirada. Bueno, hay que ver en qué oficina se fraguó, se armó esto, ¿no? Claro, quiénes lo hicieron, por supuesto. Y entonces vamos a la otra cuestión, que es identificar lo que yo le llamo como 4 situaciones distintas de aportantes falsos, que es lo que se está verificando, que a esta altura tiene un grado de corroboración importante. Un tipo de aportantes son las listas de candidatos, que fueron copiadas casi totalmente, candidatos y aportantes. Una cosa extraña es que se le puso a todos la misma suma, candidatos a concejales titulares, todos aportantes de 38.000 pesos, por ejemplo. Lo lógico es que muchos de esos llegaron a ser concejales, hoy son concejales de Cambiemos, entonces boca cerrada, ninguno va a negar el aporte. Otros que aún no siéndolo son funcionarios o son militantes, entonces muchos de esos no niegan el aporte. Por eso no nos debemos quedar en la cantidad, porque la cantidad es muy inferior a la real. Lo cierto es que en su mayoría no deben ser aportantes, pero muchos no lo van a negar, ¿no? Esa es una primera situación, la de los candidatos. La segunda situación es la de los empleados o funcionarios de las municipalidades. Le pasaban dinero a los intendentes y le decían, bueno, pero ayúdame a hacer una rendición, a blanquear esta plata. Entonces los intendentes mandaban listas con esos empleados municipales, y muchos de esos tampoco niegan el aporte, porque lo que tienen es terror a ser despedidos. O sea, en este caso, digamos, es un aporte casi compulsivo al ser por la condición de empleado, ¿no? Claro, pero no van a reconocer cuando no lo pusieron, porque tienen miedo a ser echados del trabajo. La tercera situación, posiblemente la más inmoral de todas, es la de los beneficiarios de planes sociales, que copiaron realmente
han tenido el cuidado, por eso se nota que es una maniobra deliberada y orquestada, porque han tenido cuidado en considerar la capacidad económica del aportante. Entonces el que tiene un salario medio, un trabajador de salario medio, figura con un aporte de 7.000, el que tiene una pyme figura con un aporte de 20.000, el que es profesional con una de 40 o 50, pero los beneficiarios de los planes figuran con aportes muy pequeños. Son muchos, pero los aportes promedian los 500 o 700 pesos. Pero fíjense lo que es utilizar la identidad de una persona que vive de un plan social, la verdad, para ponerla, en algunos casos, hasta como afiliado del PRO, sin que nunca la gente se haya afiliado, como aportantes, situaciones que eran desconocidas. Bueno, todos estos son muchos de los que han aparecido hoy y dicen que nunca ni se afiliaron ni nunca aportaron nada. Y hay una cuarta situación más, que es la de las empresas. Cuando nosotros decimos que se financiaron con dinero ilegal, es porque la suposición, sin pretender ir más lejos que eso a otras situaciones más complicadas, simplemente es que el dinero no es legal porque podría provenir de empresas que no pueden aportar a las campañas o empresas contratistas del Estado, claro, que está totalmente prohibido. Entonces la empresa lo que hace es que la plata la pone la empresa, pero presenta una lista de empleados o de gerentes que son los que aparecen como aportantes. La aportan a título personal. Hay ha salido una mujer que la pusieron como aportante 2015 y 2017 y como ya hoy no trabaja más en la empresa, ni siquiera vive más en la Argentina, salió a desmentir haber sido aportante. Pero hay muchos otros que, claro, el dueño de la empresa en la que trabaja lo presentó como aportante, él sabe que nunca aportó nada, pero no lo va a salir a desmentir a su propio jefe, al dueño de la empresa, porque ese también tiene miedo a ser despedido, ¿no? Entonces estas son como 4 situaciones diferentes. Hay muchos casos de gente que no va a negar el aporte. Ahora, Margarita, más allá de que esta vez esto es público y notorio y viene bien que esto suceda para que salte a la vista y se entienda perfectamente cómo funciona este sistema, pero este sistema atraviesa toda la política o a buena parte de la política argentina desde hace muchos años, solo que nunca quedó tan a la vista como ahora. Sí, a ver, primero, a mí no me gusta reconocer esas generalizaciones de la política. En la campaña presidencial del 2015 yo competí en condiciones totalmente inequitativas, la verdad. Los partidos políticos más pequeños tenemos muchas dificultades, competimos, muchas dificultades para conseguir recursos. Sí, por cierto. A nosotros nos cuesta un montón conseguir un contador que nos haga un balance, realmente se hace todo con mucho sacrificio. Y los que tienen todo, a los que no le falta nada, esos son los que hacen trampa, ¿no? Entonces, me parece que no hay que aceptar eso como naturalizándolo. No es la idea. Digo que lamentablemente es una práctica casi institucionalizada. Y la otra cuestión es que no se le puede perdonar a los que están hoy en el gobierno, porque estos llegaron con la promesa de que eran distintos. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando uno ha hecho de esto una de las marcas de campaña, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no se les puede perdonar de ninguna manera. Tampoco es cierto que la situación sea consecuencia de las lagunas de la ley. Las leyes, nos gusten o no, están para ser cumplidas. Entonces, si la ley tiene que ser reformada, bueno, presenta un proyecto y se modifica. Pero mientras que la ley exista como tal, se debe cumplir. Y si la ley dice las empresas contratistas del Estado no pueden poner plata en las campañas, bueno, no pueden. Bueno, pero es obvio que, digamos, el marco legal actual algunas fisuras presenta por donde se pueden colar estas cosas, ¿no? Claro, pero lo que digo es que aunque así sea, no debe ser, no hay que aceptarlo, porque el problema es que ahora van a modificar la ley. Iba a preguntarle eso, ¿qué le parece eso? Está muy bien la bancarización de los aportes. Sí. Nosotros vivimos en una economía muy precaria, eso es lo cierto, porque nuestro problema de precarización de la economía no tiene que ver solamente con las campañas electorales. Toda nuestra economía es una economía muy en negro. Entonces, obvio que yo creo que hay que formalizar la economía en general y la bancarización me parece correcto, pero con eso no vamos a resolver las trampas que se hacen a las leyes, ¿eh? Por eso creo siempre que lo que hace falta es un gran pacto de integridad, de decir, bueno, no vamos a hacer más estas cosas. Hay un tema de fondo también.
Yo creo que es una obscenidad que se gaste la plata que se gasta en las campañas electorales. Ah, ese es otro punto. Claro, entonces me parece que la ley tiene límites, yo hasta creo que podrían o deberían ser más bajos, pero hay que cumplirlos, no se puede seguir trampeando las normas. Ahora, ¿no existía la intención justamente entre las modificaciones posibles de poner tope? Los topes existen. Las rendiciones de cuentas de las que estamos hablando, los balances, las listas de aportantes, se hacen dentro de los límites y no les alcanza ni siquiera para justificar el blanco de los límites, más allá de que esos grandes partidos, esas grandes coaliciones, gastan mucho más incluso de lo que terminan rindiendo. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, los que estamos del otro lado del mostrador sabemos perfectamente que ahí entran a jugar otros factores, ¿no? Claro. Ahí hay un teje-maneje en el que participa el que trae el paquete, el medio que lo recibe, el que factura y un largo etcétera, ¿no? Claro, por supuesto, claro que sí. Me parece que se necesita un gran pacto de la política, porque la política necesita recuperar credibilidad, confiabilidad, la crisis de confianza que hay de la sociedad en la política, que tiene que ver con esto y con otras cosas más, pues lógicamente que la gente no cree en nosotros, yo me incluyo en los políticos, porque no les resolvemos su problema, y la gente ve que solamente a la política le preocupa su propio destino, y no el destino de los demás, ¿no? Y yo creo que hay que reconstruir ese vínculo social, porque somos representantes de la sociedad y nos debemos a ella, y por lo tanto nuestras conductas, nuestros comportamientos personales y también nuestra capacidad de gestionar los recursos públicos tiene que servir para recuperar ese vínculo de confianza. Debería ser así, debería ser así. Lamentablemente hay que insistir con que son prácticas instaladas de hace muchos años y hay demasiados interesados en que eso no cambie. Sí, yo creo que debe cambiar, que no hay que naturalizarlo, que no hay que perdonarlo. Me parece que la sociedad es demasiado tolerante con las malas prácticas y por eso estamos como Bueno, estamos. ahí tenemos otro punto muy interesante también que daría para una charla muy larga, ¿no? Es hasta qué punto nos hemos acostumbrado o resignado a que esto suceda. Claro, y esto no puede ser esto como otras cosas. Miren, yo sinceramente le digo, yo vivo en la misma casa hace 30 años y hago política hace más de 30 años y no puedo concebir que la gente acepte como si nada acompañar a un político que sabe que salió de una casa humilde de clase media baja y hoy tiene 2 departamentos en Puerto Madero. Bueno. Yo, si como sociedad no nos escandalizamos. Pero Margarita, ¿se da cuenta de que la gente se tomaría con mucha naturalidad que usted se fuera a vivir a una vivienda de $2 millones en un country, ¿eh? Claro, pero no puede ser así, no debe ser así, porque esa es la degradación de la política, porque haciendo política honestamente no se puede llegar a tener esos niveles de riqueza, salvo el que se gana la lotería o el que termina siendo un exitoso empresario. La verdad es que la política no da, parece uno en la política termina dejando más de lo que se lleva y tiene que ser un servicio público, no puede ser poner al servicio de uno, por eso después la competencia es tan despiadada, por supuesto. Entonces hay que recuperar confianza y la confianza se recupera con ejemplaridad también, ¿no? Pero eso depende de la sociedad, porque la sociedad es la que tiene que generar los incentivos a la buena política, porque si los que votan terminan votando a los mismos de siempre para que hagan las mismas cosas, para que se sigan enriqueciendo, y bueno, es muy difícil que el político se porte bien, si sabe que portándose mal lo votan igual. Ahora, y otro capítulo que no hemos mencionado es que necesitamos también una manito de la justicia en esto, ¿no? Claro, pero por supuesto. Yo le decía recién el caso de Delcel acaba de ser sancionado por su campaña 2011. La sanción le llega cuando el hombre ya dijo que no se va a dedicar más a la política. Sí. Bueno, algo bueno tenía que tener. Margarita Stolbizer, un gusto haberla escuchado. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, buenas noches.